Aquí nos visita y está ya con nosotros Iván Carrino, un filoso joven economista, profesor, conferencista, titular de Easy Asociados. Hola, ¿cómo estás, Iván? Bienvenido. Hola Cristina, ¿cómo estás? Es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Ya le contamos que la próxima vez que lo vea Manuel Adorni va a estar con cabellera. Nos vamos a encontrar quizás con un Adorni hippie. Querido Iván, hace de cuenta que estamos en un avión pasando una turbulencia, una tormenta severa. Con la economía argentina uno la piensa eso. ¿Qué ves en el tablero de instrumentos y qué te preocupa? Y en el tablero de instrumentos está, en un auto tendrías la temperatura, supongo que en el avión es parecido, y acá la temperatura del motor da totalmente arriba, digamos, está el motor a punto de fundirse. No, tampoco quiero ser tan extremo, pero obviamente que la inflación es el dato clave de la Argentina, es el problema más grande que tiene este país, no solo este año, la verdad, hace 10 años ya que tenemos un grave problema de inflación, pero se está poniendo cada vez peor. Y ese es el primer problema más urgente que tiene que atender el piloto del avión. O sea, una inflación que está anualizada arriba del 100%, es grave. Algunos están diciendo que el año que viene también vamos a tener una inflación de estos niveles, quizás un poco más alta. Entonces, claramente que esa es la preocupación principal que tenemos. La otra cuestión es la brecha cambiaria, el sistema cambiario en general. Bueno, creo que lo vemos todos los días. Ya parece un chiste esto de que hay un dólar nuevo por semana, más o menos. Eso te indica que la economía está funcionando realmente muy mal. Después tenés los indicadores de actividad, construcción, industria, la producción en general se está recuperando el empleo. Pero ahí lo que hay que hacer es ver la película completa. O sea, no nos podemos quedar con el dato, por ejemplo, que te puede decir el gobierno, la economía creció 6% en lo que va del año. ¿Por qué? Porque vos tenés que ver desde dónde partimos y a dónde estamos en los últimos, te diría, 10, 12 años. Claro. Entonces, cuando vos ves en dónde está la producción argentina, estamos apenas por encima del año 2017. Claro, no llega a ser ni siquiera una recuperación. Y menos, claro, y no es ni recuperación, o sea, estamos menos abajo, claro, si lo ajustás en términos per cápita. De crecimiento ni hablar. Exactamente, o sea, lo que produce la Argentina es cada vez menos una vez que lo ajustás por el tema de la población. O sea, lo importante para una economía es que haya más porciones de torta por persona, digamos, ¿no? Y acá eso no lo conseguimos. ¿Sabés, Iván, que el otro día hacíamos un repaso con testimonios de consumidores sobre su comportamiento para intentar ganarle a la inflación? Y la palabra que se repetía era estoquearse. Estoquearse porque vos ya das por sentado que lo que podés comprar mañana va a ser más caro. Y ni siquiera son todos los que se pueden estoquear. Pero este contexto donde estás siempre atrás, como corriendo como el hámster, recién un señor nos contaba, nos decía, algo que se repite, no importa en qué estrato lo escuches, que la Argentina se ha convertido en una trampa para el progreso. Y te pido que escuches ahora lo que dijo el Kun Agüero, porque, a ver, atención, el Kun Agüero... y voy a retomar me acuerdo la anécdota que contaba alguien que lo vio crecer en Avellaneda. De pibito vendía escobas, ¿no? Para subsistir. Y había una señora del barrio, la mamá de la persona que me lo cuenta, el profe Tonelli, lo contó acá, creo, nos lo contó. Un día él encontró que en el altillo de la casa tenían un montón de escobas amontonadas, porque la mamá de él se las compraba a ese chiquito simpático, a ese morochito simpático, para ayudarlo. No las terminaba de usar. El Kun Agüero se convirtió en una estrella del fútbol, que se fue muy jovencito de Argentina, y que desde su perspectiva, alguien que conoce, ¿no? Que conoce lo que es la pobreza extrema desde la infancia, y que también conoce lo que es haber llegado a un buen pasar, y decía esto. Y bueno, es lo que vos decís, lo que pasa en Argentina, ¿no? A ver, a mí me da mucha bronca, bueno, prefiero no entrar mucho en detalle, pero bueno, es una lástima porque creo que Argentina tiene todo para mejorar, para que las cosas se hagan bien. Y uno estando afuera, yo me fui a los 18 años y la verdad que no veo muchos cambios desde que me fui y la verdad que eso un poco te molesta. Pero bueno, nosotros no podemos hacer mucho, lo único que podemos hacer es tratar de que la gente sea feliz y pueda, ¿no?, en mentalizarse, en buscarse algo que lo pueda llenar de felicidad, de alegría, ¿no? Esas cosas, porque la verdad que si esperamos de otros, las cosas no viene bien, digamos. ¿Cómo ves vos como economista este testimonio, Iván, Mirá, para ponerlo en contexto? Sí. Bueno, ahí Agüero dice que se fue a los 18 años, no tengo clara la edad que tiene, pero debe tener 30, tal vez como mucho, o sea que se fue hace 12 años de la Argentina.
Y justamente coincide eso con una economía que dejó de crecer. La Argentina, por eso te decía, digamos, en la película de los últimos 10, 12 años, el año 2010 fue el último año de un crecimiento fuerte que tuvo la Argentina, crecimos 6%, a partir de ahí empezamos. Caímos en 2011, subimos en 2012, caímos en 2013, pero nunca te daba la matemática para crecer más, o sea, para encontrar mayores niveles de crecimiento económico. 34 años tiene el CUN, pero qué interesante lo que plantea Iván, porque si tomamos la memoria del CUN desde que se va del país, sí. Tenemos 34 años que hará... Sí, se fue 16 años. Se fue en el año 2008 de la Argentina, más claro, o menos. Sí. Y desde entonces solo vivió eventualmente 5 años donde había algo de crecimiento y de ahí todo fue... Exactamente, a partir de ahí fue un crecimiento nulo, porque un año ganabas, un año perdías, y una inflación que ya venía alta desde el año 2009, porque ya en el 2009 Argentina estaba top 5 de inflación mundial. Claro, teníamos 20 y poco % de inflación, hoy nos parece un sueño tener 20 y poco % de inflación, pero en términos globales era una barbaridad, ya estábamos haciendo las cosas muy mal, digamos. Bueno, y fíjate vos, no se resolvió ningún problema. O sea, Argentina hoy sigue sin crecer, te digo, hay una recuperación, pero lo ajustás per cápita y nada, y tenemos inflación de 100%. O sea, el problema de la inflación se agravó, el problema del tipo de cambio se agravó. Un dato más, en el año 2018, hace nada de tiempo, el dólar arrancó costando 20 y pico de pesos, estamos en casi 300. Bueno, eso te habla de... se entiende entonces que la gente piense, bueno, yo estudio y me voy afuera, me voy del país. Iván, ¿cómo salimos de esta trampa? Porque la pregunta que yo me haría, ¿no? A grandes rasgos es, ¿cómo volvemos a hacer Argentina un país donde se pueda progresar? Bueno, yo creo que se puede, digamos. Como decía el mismo Agüero, condiciones existen. Acá hay muchos climas, hay un montón de lugares turísticos, hay un montón de capital humano, la gente está bien formada. O sea, hay condiciones. El tema es que la gestión de lo público es malísima. O sea, acá, cuando vos tenés inflación, cepo, brecha... regulaciones, trabas, castigo a los exportadores. Bueno, todo eso es lo que hay que cambiar. Básicamente hay que hacer una revolución de pensamiento, digo, ¿no? O sea, hay que cambiar drásticamente la mentalidad y poner al gobierno en un lugar donde no castigue sistemáticamente a aquellos sectores productivos que quieren progresar, que quieren contratar gente, que quieren producir más, aquellos que quieren venir a invertir al país, aquellos que quieren venir a visitar el país. ¿Qué hay detrás del castigo? Porque yo pensaba, porque vos decís, bueno, con el castigo no solucionan el problema, digamos, con la persecución no solucionan el problema. Cuando un economista tiene que analizarlo, ¿qué ve detrás del...? Y yo políticamente tengo mi mirada de eso, pero ¿qué ve un economista detrás de la política económica del garrote? Bueno, no es política económica, todo lo contrario, pero... No, es difícil de entender, o sea, porque por más que parezca que no, hay un montón de consensos en la economía. Y te diría que uno de los consensos más básicos, no quiero ser reiterativo con el tema, pero es la inflación. Es un fenómeno monetario y las causas que han llevado a la inflación en el mundo, en la historia, siempre que ocurrieron, fueron las siguientes. Un gobierno que gasta más de lo que tiene y que emite por la diferencia. Pero ya lo sabe, o sea, lo sabe todo el mundo. Sí, un chico de séptimo. Claro, lo sabe. Y entonces vos decís, yo ayer leí el diario y decía, esto es deprimente. Porque, digamos, las 3 primeras páginas del diario eran Sergio Massa diciendo que quiere un congelamiento de precios. Y después, Matías Tombolini, es licenciado en Economía y es director es el secretario de Comercio, y dice que va a mandar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a investigar si tal o cual subió más los precios de lo que debería. Y ahí de vuelta vuelvo al consenso de los economistas, porque yo, por ejemplo, yo no sé si soy un economista tan de consenso, por ahí soy demasiado liberal. Entonces, para mí, por ahí la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, no sé, por mí que no exista. Pero no importa, porque yo respeto el consenso. El consenso es que tiene que existir. Pero ¿qué tiene que hacer la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia? Juzgar si algunas fusiones y adquisiciones de empresas llevan a un mercado muy concentrado, a un monopolio. Eso es lo que hace una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en el mundo. No perseguir a los que, entre comillas, generan la inflación, porque en el mundo se sabe que no son los supermercados los que generan la inflación. Una policía. Claro, Matías, pero y fuera de esta situación, claro, que
podrían actuar como policías. Sí. ¿Qué hicieron antes? ¿O qué hace? ¿Qué función cumple? La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, eso, digamos, o sea, es un rol bastante pequeño en donde dicen, bueno, a ver este sector de la economía, por ejemplo, la famosa fusión cablevisión multicanal, por ejemplo. Sí. Eso tenía que pasar por defensa de la competencia. Bueno, a ver, esto configurará un monopolio, será perjudicial para los consumidores. Una cuestión muy específica, muy técnica. Eso te pregunto, acá no lo cumple, o sea, solamente... Lo cumple mejor o peor según las épocas. Según los amigos. Pero la cuestión es, meterse en temas de inflación no tiene nada que ver con la esencia de para qué sirve este organismo, ¿me entendés? Es como que te diga, bueno, ahora... están persiguiendo a los almaceneros. Pero a ver, bueno. Están persiguiendo a los almaceneros. ¿A cuánto llega el dólar el año que viene? No, esa pregunta es muy difícil y te digo... tenemos el dólar, estamos cerca del dólar moritán. Por supuesto hablamos del dólar ¿Te acuerdas libre, cuando ¿no? creíamos que era broma lo de los 400? Sí, pero... No, hace poco hice una apuesta con unos amigos economistas y básicamente el debate era si iba a estar en 600 Dios mío. o si no iba a llegar a 600. No te invito más. No, yo voté que no. Mi apuesta es que no llega a 600. Sí. Hay algo interesante acá. El tipo de cambio en términos reales, es decir, cuando vos le sacás la inflación, está en un nivel muy alto. O sea, el nivel del tipo de cambio blue, comparado con la historia, en términos reales, es un nivel parecido al de cuando salimos de la convertibilidad. ¡Qué bárbaro! Sí, entonces está recontra alto. Por eso los salarios están tan ¿Pero vos destruidos qué estás en dólares. que se podría hacer una convertibilidad con el blue? Ahora te respondo eso. Pero lo que quiero decir es, está tan alto que la tendencia del tipo de cambio real es a bajar. Es decir, que la inflación le va a ir ganando le debería ganar al dólar el año que viene. Entonces eso es lo que digo. Entonces, calculate la inflación. Vos decís, bueno, la inflación es 100% el año que viene. Bueno, entonces el dólar no va a subir 100%, va a subir menos. Eso es lo que estoy diciendo, es una mirada medianamente optimista. Súper interesante la explicación. Sí, pero es lo que se ha visto en Argentina después de la convertibilidad, después de la salida de la convertibilidad. El dólar voló, quedó muy alto en términos reales y después siempre fue perdiendo un poquito contra la inflación, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta el momento en el que apareció la crisis cambiaria y subió de vuelta, ¿no? O sea, volvió con esteroides, pero pasó mucho tiempo. Entonces, yo digo, en el corto plazo y sobre todo, si vamos a tender a hacer cosas un poquito más normales, que parecería ser que el próximo gobierno alguna cosa un poco más normal hará, no sabemos quién es, pero parece que hay cierto movimiento de ese lado, entonces más todavía te diría que el dólar va a subir. ¿Ahí hacen apuestas los economistas o no? Es más fácil el dólar, me va a decir ahora. Es más fácil. Iván, con respecto a esto que me decías, yo no tenía ese dato, ¿no? De que el precio del dólar, el blue hoy estaría a los mismos niveles que... Sí, en términos reales. En términos reales que en la salida de la convertibilidad. Sí. El debate, bueno, ha poblado las crónicas de análisis económicos este año. Una convertibilidad, una dolarización. Sí. ¿Qué se puede hacer? Está bueno ese tema. Yo como que soy como, no sé, pragmático, te diría. Yo creo que si alguien viene y dice, vamos a dolarizar la Argentina, no me opongo. No me parece una idea descabellada. Ajá. Me parece que tiene evidencia de que ha funcionado en países como Ecuador. Aunque te quedes sin la posibilidad de dar marcha atrás o de tener políticas desde el Banco Central. Bueno, justamente, una de las críticas que se hace de la dolarización es... pero el Banco Central entonces no va a poder hacer nada. Y bueno, pero precisamente todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido bastante malo. Pero malo, y soy generoso, porque estamos hablando de que Argentina ya vivió hiperinflaciones, ya cambiamos 5 signos monetarios distintos a lo largo de los últimos 40 años. No te estoy hablando de 300 años. En los últimos 40 años cambiaste 5 monedas. Y ahora tenemos un billete de 100 que no compra, no sé, 2 caramelos. No. Entonces, digo, vamos en camino a cambiar de vuelta la moneda. El tema es... ¿Vos sentís eso? O sea, a lo sumo cambiaremos todos los billetes, desaparecerá el de 100, le seguiremos diciendo peso, pero la verdad, seguramente, si no se dolariza la economía, que no creo que alguien dolarice la economía, porque me parece que políticamente es difícil que eso ocurra, no económicamente, políticamente me parece difícil que eso ocurra, pero si no dolarizás, mínimamente a la moneda se le van a sacar ceros. O sea, vos ves un cambio de moneda en el futuro, cambio en de moneda, plazo. Pero casi seguro. Ajá, el tema es que, no lo había escuchado esto yo. ¿El tema de moneda o billetes de mayor denominación? No, porque al final termina siendo muy cómodo. Estamos hablando de que vamos a ir a comprar una botella de agua. Claro, sí. No, pero además vamos a ir a comprar una botella de agua y vamos a pagar, ¿qué? 2.000 pesos. Es muy incómodo. Entonces, cuando te compras un auto, ¿cuánto pagas? 450 millones de pesos. Por temas de comodidad es que se sacan los ceros. Entonces, digo,
Eso probablemente ocurra, me parece que es fácil para la gente, sobre todo. ¿Y ves entre el menú posible una convertibilidad con canasta de monedas, o un desdoblamiento formal de cambio? ¿Qué ves? No, yo creo que es posible. De vuelta, el cambio de moneda es una medida no de fondo, no de fondo. Lo de fondo es una convertibilidad, una dolarización, o directamente lo que han hecho otros países en la región es ¿devaluar? Sí, por supuesto. No, esa es otra que es inevitable. O sea, ir a un sistema de tipo de cambio único. La palabra devaluación es curiosa. El gobierno ayer devaluó. Claro. Porque ayer dijo que los turistas... Eso ya es ¿no? una devaluación. Y en septiembre devaluó, porque los de soja le pagábamos 200. Devalúan todos los días con otro nombre. Y con Qatar devaluó. O sea, devalúa sistemáticamente. Es más, va a llegar un día que va a formalmente devaluar y va a ser como, otra vez. Bueno, claro. Pero no. Hay que ir a un sistema de tipo de cambio único. Nos vuelven locos. Sí, además que es como agotador. Hay tantos dólares que es complicado. Sí. Pero me decías de la convertibilidad. Sí, creo que es una posibilidad. Obviamente, la convertibilidad tiene que ser al tipo de cambio de verdad. ¿Y cuál es el tipo de cambio de verdad? Bueno, algún lugar parecido al del dólar blue. Tenés que dejar al mercado que encuentre el precio. Hoy por hoy sería parecido al del blue. Y ahí sí hacer una convertibilidad. Y la convertibilidad es muy parecida a la dolarización. Básicamente el Banco Central ahí deja de tener funciones monetarias. O sea, en ese sentido es muy parecido a la dolarización. Querido Iván, muchas gracias por visitarnos. Iván Carrino. ¿Cómo es tu cuenta de Twitter, Iván? @Iván Carrino. @Iván Carrino. Para ahí la gente estamos. que lo quiera seguir, es bastante filoso. Y por eso lo invitamos, ¿viste? Porque estoy más aburguesado. si a una realidad filosa no le metemos filo, no nos sirve para nada. Un placer, Iván. Gracias por visitarnos. Gracias, Cristina, y a todos ustedes.